Padre Dios, te damos gracias en esta hermosa hora que nos permite, mi Rey, poder entrar a este medio y poder transmitir un mensaje, Señor, que viene de ti para nuestras vidas, un mensaje que quiere cambiar nuestros corazones, que quiere ministrar nuestras vidas, nuestra alma, nuestro ser completo. Abre nuestro oído espiritual, Señor, para que podamos tener ese entendimiento y no actuar en nuestra propia sabiduría, sino que confiar plenamente en que tu palabra a través de tu Santo Espíritu viene obrando en nuestros corazones y nos viene acercando, Señor, cada día más y más a ti, precioso Rey. Gracias te damos por estos tiempos que estamos viviendo. Sé que son tiempos difíciles, mi Rey, pero estamos tomados de tu mano, mi Dios. Ayúdanos a no soltarnos de esa mano poderosa, o tú no nos sueltes, porque nosotros somos fáciles de soltarnos. Señor, en esta hora toma lugar en esta palabra, que seas tú fluyendo y haciendo que nuestros corazones se incentiven en ti, en el buscar tu rostro. Mi Señor, cualquier necesidad que haya en medio de los tuyos, tú puedas suplir esas necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Padre, en tu misericordia y tu bondad, tú puedas venir reconstruyendo nuestros corazones en ti. Pedimos, Señor, por esas familias disfuncionales, mi Señor, donde esos jóvenes están siendo agredidos, esos niños, donde hay violencia doméstica, violencia infantil, juvenil. Mi Dios de los ejércitos, donde el vicio se ha apoderado de esos hogares, tú puedas tomar lugar, precioso Dios, y puedas traer tu luz en medio de esta oscuridad, para que ya no hayan suicidios, Señor, ya no hayan dosificaciones de drogas, Padre, que se han intoxicado, han muerto por intoxicación a las drogas, Señor, por todo lo que se esté llevando a cabo en estos hogares. Penetra tu luz. Entra, Señor, a esos lugares y ministra, precioso Rey, vida, porque tú eres la vida para nosotros. Mi Señor, ahora nos ponemos en tus manos para que tú empieces a fluir del poder de lo alto y tu aceite, Señor, caiga sobre nuestras cabezas. Ese aceite de la unción que pudre el yugo, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera poderosa. Dios ha estado hablando a nuestro corazón y Dios quiere que nosotros seamos útiles también en el reino de Él. Pero Él tiene que venir y hacer una transformación en nuestra vida. Y hoy quiero hablar algo acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6 y su versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Sabemos que este libro fue escrito por Moisés. Son los 5 libros de la Biblia que se le llama el Pentateuco. Y yo sé que ustedes van a decir que esto fue asignado al pueblo de Israel y no a nosotros. La palabra en sí, aquí está hablándole a su pueblo literalmente, pero a nosotros nos habla por medio de su espíritu de que nosotros vamos a entrar a una tierra donde fluye leche y miel. Después, ¿qué? Que nuestro cuerpo, este cuerpo que se desvanece, que siempre lo digo, este tabernáculo que se quebranta, que se destruye, pero nosotros en nuestro interior estamos creando un nuevo ser espiritual, el cual, cuando éste deje de existir, el espiritual pueda poseer la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces esto nos habla a nosotros espiritualmente, pero le estaba hablando al pueblo de Israel en forma literal. Entonces dice: estos son los mandamientos, decía Moisés a su pueblo, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Luego dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Yo sé que muchas veces nosotros decimos: Señor, no quiero vivir mucho, pero Dios está hablando de, al ser prolongados nuestros días, van a ser días en los cuales Él va a
estar en nosotros, donde Él va a habitar en nosotros y vamos a ver la bendición de los días que nosotros tengamos en esta tierra, donde vamos a poder superar, digamos, los obstáculos que enfrentemos en esta tierra, pero para eso nosotros nos han enseñado que tenemos que guardar, ¿qué? Los estatutos, mandamientos y decretos que el Señor dejó. Usted me va a decir, hermana Vilma, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia para usted? Porque a mí Mateo me dice que nuestro Dios no vino a anular la ley, sino que vino a cumplirla. En sí, el pueblo de Israel no pudo cumplir los mandamientos, no pudo cumplir los decretos, no pudo cumplir los estatutos en su carne. Porque nosotros humanamente jamás vamos a poder cumplir tales mandamientos que Dios nos manda, que ahora son resumidos en dos, donde dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que esos aún están presentes en nuestro presente, de que nosotros tengamos que cumplirlos. Pero usted y yo, en nuestra humanidad, no vamos a poder cumplirlo como el pueblo de Israel jamás pudo cumplir esto, porque hay un ser en nosotros de pecado que se resiste al ser espiritual. Pero cuando Dios dice, no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla, Él está hablando ahora, no tanto físicamente, sino que internamente. Ahora nosotros tenemos la gracia de su Santo Espíritu morando en nosotros cuando le hemos recibido, y por el Espíritu, por el poder del Espíritu, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos cumplir estos mandamientos. Hemos dicho que los mandamientos aquí en el pueblo de Israel eran visuales, se veían. O sea, si encontraba a un hombre o a una mujer en adulterio, ellos tenían que ser castigados hasta la muerte. Pero ahora en nuestro tiempo, Dios no está viendo simplemente físicamente, está viendo también interiormente, porque dice, aún aquel hombre que codiciare a aquella mujer en su corazón, ya adulteró. Entonces ahora la ley es más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios ahora ve que hay en nuestro interior, pero solo por medio de la gracia que habita dentro de nosotros, que es el poder de Él, vamos a poder cumplir sus mandamientos. Entonces el pueblo de Israel no lo pudo cumplir, pero nosotros vivimos en un mejor pacto, que es a través de quién, que caminamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu. Entonces nuestro Dios Espíritu va a hacer que nosotros podamos vencer ese poder de la carne, pueda ser vencido por el poder espiritual en nosotros. Entonces dice aquí, tenemos que guardar estos mandamientos, hablando ahora a nosotros. Habló al pueblo de Israel, pero nos habla a nosotros y dice que yo te mando. ¿Quiénes tienen que? Para que temas a Jehová tu Dios guardando. O sea que tenemos que guardar los mandamientos que Él nos está mandando. ¿Quiénes? A nosotros. Dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Los tienes que guardar en un tiempo, no dice todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que recibas en este tiempo tiempos de refrigerio. ¿Qué dice Hechos capítulo 3? Dice, arrepentíos y convertíos para que del cielo vengan tiempos de, ¿qué dice? De refrigerio. Miremos ahí en Hechos capítulo 3. Que nos habla el Señor, que Él quiere venir y refrescar nuestra alma, porque Él está interesado en nuestra alma. Y dice, en el 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho hasta hoy, pero no solamente el arrepentimiento, sino que también el convertir nuestro ser, ese ser de nuestra carne,
poder convertirlo en un ser espiritual, donde Dios habita en mí, donde yo aprenda a vivir en Él y ya no en mí. Entonces dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros caminamos en Dios y cada día nosotros estamos renunciando a nosotros, a nuestra, dice, ¿cómo nosotros podemos vencer nuestra carne? Dios le dijo a sus discípulos, a la verdad. Dice que el espíritu quiere servir a Dios, pero la carne no. Pero él dice, ¿qué? Que orad y velad para que no caigáis en ¿qué? En tentación. Porque el espíritu quiere, pero la carne no. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que orar y vigilar. Estar en comunión con Dios. Estar llenos del poder de su espíritu. Del poder de su palabra, porque la palabra nos habla a nosotros, porque es Dios mismo en estas letras que usted ve aquí, toman vida y traen vida a nuestro ser. Entonces dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, dice la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Nuestros días, dice que serán prolongados, serán bendecidos. Vamos a recibir esos días de qué? De refrigerio a nuestra alma. No importando la situación que estemos viviendo, vamos a sentir el refrigerio de Dios en nuestra alma. Y sigue diciendo, oye pues, oh Israel, está hablándole a su pueblo, pero nos habla hoy a nosotros. Oye pues, oh Vilma, o María, o José, yo no sé, ¿verdad? Pero Dios habla a través de su palabra a nuestras vidas. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida. O sea, primero tenemos que oír, pero tenemos que cuidar de poner por obra estos mandamientos que Él nos manda para que te vaya bien. ¿En dónde? En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, le vuelve a decir, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Renunciar a nosotros para que Él se haga efectivo en nuestras vidas. Y la repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en qué? En casa. La palabra de Dios tenemos que hablarla en casa. Sus mandamientos tenemos que hablarlos en casa. Que dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea que la palabra de Dios debe de estar presente en nuestras vidas cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos en el camino y cuando estamos en casa. O sea que la palabra tiene que fluir todo el tiempo. Dios nos manda eso para que nosotros podamos tener presente de que nosotros tenemos que cumplir sus mandamientos, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Dice su palabra. Y vamos a ir a Miqueas capítulo 6 y su versículo 4 y su versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo cree usted que nos tenemos que presentar ante Dios? ¿Y cómo nosotros podemos adorarle? Luego hay otra interrogativa y dice, ¿me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? Que era lo que hacía el pueblo de Israel, que se presentaban con ofrendas de machos cabríos. Pero hoy Dios pide de nosotros espiritualmente. ¿Qué es lo que pide espiritualmente? Vamos a continuar para que entendamos. Y dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
¿Se agradará a Dios de lo que nosotros le demos o le presentemos? O sea, cuando nosotros nos entregamos a Él, sabemos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Entonces nosotros aprendemos ¿a qué? A vivir cada día en Él, sabiendo que todas las cosas que poseemos le pertenecen a Él. Pero ¿qué pide Jehová de mí? Vimos en Deuteronomio que guardemos sus mandamientos, sus decretos, que hablemos su palabra en casa, cuando voy en el camino, cuando me acuesto y cuando me levanto. Entonces dice aquí, se agradará Jehová de millares de carneros, porque a veces pensamos que de esa manera Dios se agrada. Oh, me voy a sacrificar, porque Dios no está pidiendo sacrificios humanos, sino que está pidiendo sacrificios de alabanza, que confiesen, dice Hebreos, que confiesen ¿qué? Frutos de labios, que confiesen su nombre. O sea que Dios no está pidiendo algo físico, porque dice en Romanos 12, 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero no está hablando de lastimarnos, sino que está hablando en sí. Dice en sacrificio vivo, porque a nosotros muchas veces no nos gusta leer la palabra. A veces no tenemos deseos de tener intimidad con Él, pero cuando nosotros sabemos que tiempos de refrigerio vendrán de Él, nosotros cedemos y nos humillamos ante Él y tomamos un tiempo para leer su palabra y tomamos tiempo para tener una intimidad con Él, cosa que el cuerpo en sí se resiste a eso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea que nos apartemos. Santo, agradable, que es nuestro culto racional, es nuestro servicio con el cual nosotros podemos razonar. Entonces dice aquí, daré mi primogénito por mi rebelión. ¿Será que Dios quiere que yo dé a mi hijo por mi rebeldía o porque haya cometido algún error? Dice, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea que le ceda lo que Dios me ha dado como simiente, mis hijos, para el pecado de mi alma. Está haciendo interrogantes, pero dice el 8, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de mí? Dice, solamente lo único que Dios pide es hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, vino a mi corazón cuando dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Aquí no está hablando de una justicia donde usted dice, oh, esa persona está haciendo mal, merece ser castigado. Esa es una parte de la justicia. Pero lo que está hablando aquí Habacuc, y me consternó y dije, wow, Señor, lo que tú me estás hablando, porque dice, hacer justicia fue lo que hizo Jesús en la cruz. Cristo vino a esta tierra y nos habló de las buenas nuevas de salvación. Pero Él, para hacer justicia por todos nosotros que realmente, nosotros estábamos en pecado, para que Él hiciera justicia, hacer justicia por nosotros, podría decir, Padre, yo vengo a hacer justicia, así que Señor, castiga a toda la raza humana. Hacer justicia significa pagar el precio. ¿Por quién? Por nuestro prójimo. Jesús vino y fue al madero, se despojó de sí mismo y tomó la actitud de siervo. Y fue al matadero, dice, fue sacrificado para que hoy usted y yo, que aún muchos no hemos entendido y no queremos arrepentirnos y convertirnos, pudiésemos que gozar de justicia. Él pagó el precio de nosotros. Él hizo justicia por nosotros. Hoy nosotros podemos acercarnos a Él por esa justicia que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él vino a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Él hizo justicia.
¿Qué le habla esta palabra cuando dice Dios que hagamos justicia? Que tenemos que pagar el precio de buscarlo a Él y de humillarnos ante Él para poder conocer cuál es el sentir de Él para la humanidad. Y el sentir para la humanidad es que el siguiente que dice, y amar misericordia. Amar a nuestro prójimo en misericordia, no importando si esta persona actúa bien o actúa mal, yo tengo que pagar el precio de mi vida y amarlo y clamar a Dios por esa persona. Pero si no lo siento porque aún yo no sé qué es hacer justicia, yo todavía no siento eso en mi ser, ¿cómo puedo hacer misericordia y poder cumplir con el mandamiento de Dios de amar a mi prójimo y amarlo a Él? Dice, si no amamos a nuestro prójimo que lo vemos y a Dios a nuestro prójimo que lo vemos y a Dios que no lo vemos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Primero, pagar el precio. Ya Cristo pagó el precio por nosotros, pero ahora a nosotros nos toca, ¿qué? Presentarnos ante Dios en una vida santa, agradable, que es nuestro culto racional, para que Dios cambie nuestra vida y pueda poner ese amor en nuestros corazones para nuestro prójimo. El prójimo, al ver nuestra actitud, él va a encontrar justicia. Pero como ve nuestra actitud, él no quiere creer en Dios. Entonces necesitamos hacer justicia, amar misericordia, ser misericordiosos. ¿Y qué? Y humillarnos delante de Él. Eso es lo que pide Jehová de usted y de mí. ¿Y qué dice Eclesiastés? Y ahí voy a terminar. En Eclesiastés capítulo, en su último capítulo, creo que es el 12. Dice en el capítulo 12, su versículo 12, ahora, hijo mío, dice, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, o sea que no se va a terminar el estar haciendo libros. Y el mucho estudio es fatiga a la carne. No está diciendo que no estudie, pero estudiamos, pero al final del día, esto en esta tierra produce fatiga en nuestra vida porque, como decía Salomón, todo es vanidad de vanidades, pero lo que nosotros tenemos que buscar es que la presencia de Dios y tiempos de refrigerio para nuestra vida. Entonces dice allí, el fin de todo el discurso, dice el rey Salomón, oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Jehová. El que teme a Jehová guarda su palabra, la pone por práctica, guarda sus mandamientos. Eso es lo que Dios nos dice: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Por qué dice esto es el todo del hombre? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Tal vez nosotros hacemos cosas encubiertamente, pero todo vendrá a juicio a su debido tiempo, sea bueno o sea malo. ¿Qué hemos hecho nosotros, bueno o que nosotros hemos hecho malo? Todo un día llegará a juicio. Entonces debemos de, ¿qué dice? Amar. ¿Qué dice? ¿Qué pide Jehová de Dios? Hacer justicia. No que estemos criticando y juzgando a nuestro prójimo, sino lo que habla su mandamiento. Amemos a nuestro prójimo, no importando cómo él se comporte. Yo voy a hacer justicia en esa forma y voy a amar misericordia porque mi corazón se va a llenar de misericordia para con mi prójimo y debo de mantenerme, ¿qué dice? Humillado ante Dios. ¿Qué pide Jehová de Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de nosotros? ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Jehová y guardar sus mandamientos. ¿Caminar en qué? En su palabra, en su verdad y hacer su perfecta voluntad.
Cierre sus ojos allí y démosle gracias a Dios. Gracias, Padre, porque nos hablas a través de tu palabra. Hacer justicia no es incriminar a nuestro prójimo. Llevarlo, Señor, a que sea juzgado y se haga aquí justicia, porque el único que hace justicia eres tú. Hacer justicia, Señor, es ponerme, Señor, en el lugar de ellos y de esa manera, Señor, ellos puedan creer en ti, que la justicia Cristo la pagó en la cruz del Calvario, hizo justicia yendo a la cruz y trayendo a nosotros salvación. Hacer misericordia, Señor, es tener compasión. Misericordia, aún de los malos actos que ellos tienen, nosotros podamos hacer misericordia y humillarnos ante ti. Padre, haz que esta palabra sea efectiva en nuestros corazones y podamos caminar y creer, mi Dios, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, precioso Dios. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.